Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del creador de alebrijes, Isaías Jiménez, creador de los alebrijes modernos. Cuando hablamos de que somos nuestra memoria, hay una parte que a lo largo de estos programas hemos insistido mucho, que es la parte de la memoria histórica, y se nos olvida la parte creadora, una parte imaginaria, la fantasía. Hoy vamos a incursionar sobre este territorio de la memoria, sobre la fantasía. Bienvenido, don Isaías Jiménez. Gracias por invitarme y aquí estamos a sus órdenes y vamos a charlar un poquito sobre esta cultura que tenemos en nuestro estado y en México para el mundo. Pues vamos a hablar más que eso, porque fíjese usted, hace ya algunos años, Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero hicieron un libro que se llamó El libro de los seres imaginarios. Y decían ellos en su introducción que para hablar de los seres imaginarios, en realidad entraría todo el mundo, porque entran todos los personajes de la literatura, desde Macbeth hasta lo último. Pero después hicieron una compilación y salió otra edición que se llama Manual de Zoología Fantástica. Y entonces decía, en realidad se trata de todos estos animales imposibles, porque son una suerte de animales mixtos y tienen características muy particulares, pero al mismo tiempo son muy reales. Cuando uno ve los alebrijes, uno nota que se trata de la imaginación humana desbordada, porque aunque sean efectivamente oaxaqueños, y se nota en los colores y en algunos trazos, etcétera, los puede ver cualquier extranjero e inmediatamente sabe de qué se trata. Inmediatamente se nota que es un animal mixto, equilibrado, porque puede ser un jaguar con flores y no del equilibrio, puede ser un águila con patas de tortuga y está equilibrado. Platíquenos qué son los alebrijes, don Isaías. Bueno, pues nuestro padre, Manuel Jiménez Ramírez, él nació en este pueblo de San Antonio Arrazola en el 9 de junio de 1919. Y fue creciendo y a la edad de 8 años fue invitado por su padre a pastorear toros, burros, chivos en el campo por el pie de Monte Albán. Y teniendo todo el día, empezó a observar a sus animales vivos, se los empezó a imaginar y los empezó a hacer como un juguete para que él jugara. Entonces sus animales vivos fueron que lo motivaron para hacer sus juguetes, que en aquel tiempo su padre, al ser campesino y pobre, nunca le compró un juguete. Por eso él se los empezó a hacer a su gusto como él los quería. Pero el primer día los empezó a hacer de barrito. Llovía mucho, el suelo estaba lodoso, empezó a amasar la tierra y los empezó a hacer como hacían los movimientos sus animales vivos. Entonces les empezó a hacer casitas y corralitos jugando. En la tarde se vino para su casa. Al siguiente día se fue al mismo lugar para que anduvieran comiendo sus animalitos. Y él caminó donde había dejado sus juguetes para seguir jugando. Los encontró destruidos, deshechos, porque seguía lloviendo en la noche. Se puso triste y dijo, ¿de qué los haré ahora? ¿De qué los haré? Andaba platicando solo. Llevaba su machete y hasta que dijo,
ya sé, los voy a hacer de madera, porque de madera se van a mojar, pero no me los va a deshacer el agua. Y empezó a cortar ramitas de árboles y tronquitos que encontraba, con su machete, la horma rústica y con su navaja al tallado, y los bautizó como tallas de madera, animales fantásticos, es lo correcto en Oaxaca, nacidos por Manuel Jiménez. Así es como fue este nacimiento en el año de 1927, el tallado de madera. Tiene 95 años hoy en día, 2022, en 2022 que estamos viviendo. Pero es una historia bonita, la de Manuel Jiménez, porque él trabajó en Monte Albán, recomendado por los españoles. Arrazola es un apellido de la esposa del dueño de la hacienda. Es vasco, español, Arrazola. Así es que su padre se lo llevó a trabajar a la hacienda porque él empezó su juego que descubrió y no le obedecía a su padre. Entonces su papá le decía, deja eso, eres un flojo, vámonos al campo, me vas a ayudar con la yunta, vas a sembrar, ahí estás de flojo jugando nada más. Su padre no se imaginaba que Manuel Jiménez había descubierto su talento jugando. Se lo llevó a la hacienda. Los españoles ocupaban un sacerdote de planta para las misas dominicales y se lo dejó al sacerdote. Le dijo, padre, aquí le dejo mi hijo porque en mi casa no me obedece, se la pasa jugando. Y póngalo a hacer el aseo, a prender las velas, que le pase el libro, a ver qué lo pone usted. Bueno, aquí déjamelo, hijo. Ahí está dando un servicio Manuel Jiménez social, no le pagaban. Cuando se iban los españoles a España, le dejaban todas sus llaves para que mantuvieran limpios sus patios, sus recámaras, toda la hacienda. Y cuando regresaba, solamente él mostraba que había encontrado y así, ¿no? Y le daban su propina porque no tenía paja. Bueno, ahí va. Así es como después se sintió jovencito, unos 14 años, 15, no sé, y se salió de trabajar de allá y la hija del hacendado lo recomendó por medio de una cartita a trabajar en Monte Albán, que habían empezado las exploraciones. Entonces le dijo, cuando gustes, Manuel, o cuando tú desees, ve a Monte Albán, allá hay trabajo, empezaron las exploraciones, ya te recomendé con nuestro amigo, se llama Alfonso Caso, búscalo y entrégale el sobrecito nada más. Lo hizo Manuel Jiménez al siguiente día, lo encontró, le mostró su carta y le dijo, hey muchacho, ¿qué quieres trabajo? Sí, señor. Y le entregó su cartita. Entonces cuando la leyó dice, ¿con que te llamas Manuel Jiménez? Sí. ¿Qué dicen mis amigos? Pues ellos me mandaron con usted. Muy bien, Manuel, aquí me dicen que eres muy honrado. Desde ahorita tienes trabajo. Lo único que vas a hacer es vigilarme a estos hombres. Todo lo que saquen te lo van a entregar a ti y tú a mí. Vigílamelos bien, que no se embolsen nada. Y así es como se quedó trabajando, solamente viendo los que iban con sus palitas, sus escobitas, sacando toda esa riqueza de la tumba 7. Ahí trabajó. Manuel Jiménez se hizo gran amigo de Alfonso Caso, de su esposa María Lombardo, Martín Bazán y el doctor Rubín de la Borbolla. Lo ayudaron para vender sus tallas que llevaba él. En ese tiempo, cuando empezaba rara vez a ir a Monte Albán, uno que otro norteamericano a ver la exploración. Así va el caminar de su vida de él. ¿Conserva usted todavía algunas de las tallas antiguas de su padre? Tengo una. Pienso, hoy en día es la más antigua que tengo, es de 1957. Donada por la esposa del norteamericano. Voy a moverme un poquito aquí a ver si la logramos ver. Este leoncito es donado por la esposa del extranjero que descubrió a Manuel Jiménez, que está aquí, Arthur Train de Nueva York. Lo descubrió en la calle en Oaxaca cuando Manuel Jiménez anduvo tocando puertas y no había tiendas de artesanías.
El extranjero se las compró a 10, 20 y 50 centavos. Por ejemplo, costó el león, que me dijo aquí su esposa, que ella vive, es de Oaxaca, de la colonia Xochimilco, en Oaxaca. Y entonces me dijo, cuando me casé con mi esposo en 1957, se la compramos a tu papá y nos costó 50 centavos, te la voy a donar porque en tu casa la va a ver mucha gente. Yo lo tengo escondido, nadie lo ve, se me puede echar a perder. Está hermoso ese león. Caramba. Y sí, se nota una talla distinta a las que después se volvieron famosas de los alebrijes, pero es una talla que se ve con una gran calidad y una gran imaginación. Perfectamente bien dicho, tallas de maderas de animales fantásticos. Entraría en el libro de Manual de Zoología Fantástica de Borges y de Margarita Guerrero. Platíquenos cómo va evolucionando el trabajo de los alebrijes y qué más. Un león no era lo que él veía en el campo, pero debió haberlo visto en algún libro, en alguna fotografía. Se ve que amplía él su horizonte. Así es. Así es como el extranjero le dijo, Manuel, ¿y por qué no me las pintas? Me las imagino más bonitas. Okay. Y él dice, pero si yo no sé dónde comprar pintura, es que a mí nadie me enseñó. Yo no vi un ejemplo tallado en madera. Mi ejemplo fueron animales vivos. Dijo, está bien, pero tú que andas en la ciudad, busca donde vendan pintura, compra y píntamelas, por favor. Así es que al venir caminando por Monte Albán, en esos años no había carretera al pueblo, no había autos que vinieran, no podía venir el extranjero. Eran por vereditas, caminar kilómetros de Arrasola a la ciudad de Oaxaca. Regreso. Al subir Monte Albán, traía en la mente lo de la pintura que le había dicho el extranjero, se paró debajo de los árboles y dijo, ¿de dónde saco el tinte que me dijo este hombre? Entonces él empezó a quitarle la cáscara a un árbol, a otro árbol, a otro árbol, se trajo esas cortezas de árboles y en su casita las empezó a hervir en agua o las ponía en agua de cal que ocupaba mi madre para el nixtamal, para las tortillas. Y así brotó el color amarillo, el cafecito, el naranja de cortezas de árboles. Por eso hoy en día algunos talladores, que ahora somos miles, pueblos completos, que seguimos la herencia cultural que dejó Manuel Jiménez, algunos dicen, los pintamos con tintes naturales, porque han oído la historia de Manuel Jiménez, que él sí las pintó con cortezas de árboles que son tintes naturales. En el 57 empezó la fantasía de la pintura en el tallado en madera. En ese mismo año fue la primer venta de Manuel Jiménez. Y ahí viene la evolución. Entonces empezó y en los años 60 ya encontró en Oaxaca pinturas anilinas en polvo de todos los colores y cochinilla en polvo. Se inventó sus brochas de carrizo con isle y las empezó a pintar. Ahí ya entró más colorido, entró más la fantasía, porque ya vienen colores, color rojos, amarillos, naranjas, rosas, verdes. Entonces entró la fantasía. Cuando él se las presentó al extranjero, Arturo Train le dijo, así me gusta, Manuel, ponles vida a los animales. Con los años le dijo, Manuel, ¿cómo le hacemos? Mis clientes me dicen en Nueva York, donde las vendo, que las piezas se están decolorando, porque las ponen en su ventana de su casa o de su galería y el sol, lado de afuera, va quemando la pintura y lado de adentro está vivo el color. Dijo Manuel Jiménez, trataré de buscar nueva pintura. Encontró el acrílico y empezó a pintar lo que es pelito, bueno, aquí tengo, y manchitas. Este es un acabado tradicional que dejó Manuel Jiménez hasta el 2005, que él falleció, de 85 años. Actualmente se ve el detalle de pintura, la greca que decimos,
La cultura zapoteca, mixteca, la vamos pintando en la cultura que dejó Manuel Jiménez heredada para las nuevas generaciones de este estado de Oaxaca. Ahora somos 10 pueblos, cientos o miles de talladores, pero nuevas generaciones. Pero ahí va. Con los años, Manuel Jiménez trabajó con el presidente Luis Echeverría, que mandaba las piezas de Manuel Jiménez, de Doña Rosa, Teodora Blanco, Jesús Aguilar, de los Vázquez, de los Tapetes, el presidente, a los Estados Unidos, que son los pioneros de Oaxaca, que hoy en día olvidados, caramba, son personas que le dieron vida a sus pueblos, al Estado, a México y al mundo. Caramba, yo pienso que hay que sacar a la luz esos orígenes. Así es como cuando el presidente Luis Echeverría mandaba las obras de Manuel Jiménez al extranjero y por medio de Luis Echeverría llegó FONAR a Oaxaca en esa administración. Entonces aquí a Oaxaca llegó en esa administración de Luis Echeverría Tonatiuh Gutiérrez, entonces director nacional de Fonatur, y la señora Teresa Pomar, considerados ambos los principales conocedores del arte popular en el país, llegaron a Oaxaca, y estas dos personas es que llevaron a los primeros artesanos con Luis Echeverría. Okay. Cuando mandaron el trabajo allá en los Estados Unidos, los vio la cineasta Judith Bronowski, y se vino en busca de Manuel Jiménez, que le gustó mucho el tallado en madera de él. Llegó a la Ciudad de México preguntando de este artesano, ¿dónde vive Manuel Jiménez? Mostrando su obra y su foto. ¿Dónde vive? Y de México le dijeron, ese artesano vive en Oaxaca. Llegó a Oaxaca y en la ciudad, ¿dónde vive este artesano? Hasta que le dijeron, ese artesano vive en San Antonio Arrazola, que es un pueblito. Lo encontró, le vino a pedir permiso para filmar y tomar fotografía y le hizo su documental, pero primero le hizo su documental al autor de Los Alebrijes de México, a Pedro Linares, en 1975. En el 76 a Sabina Sánchez y en el 77 a Manuel Jiménez. En el 78 la cineasta se los llevó a Los Ángeles al premier de sus documentales y ella invitó a directores de museos, dueños de galerías y coleccionistas. Los invitó para que hicieran demostración de trabajo. Manuel Jiménez llevó su machete, cuchillo, sus gubias, sus pedacitos de madera de copal. Pedro Linares a un lado moldeando el cartón con periódico engrudo, haciendo sus dragones raros diabólicos con 2 cabezas. Son 2 historias, son 2 personajes y son 2 materias primas. Sí, además totalmente diferentes. Qué bueno que lo menciona usted, porque efectivamente están estos alebrijes que son de cartón y de alambre pintados, dragones, y que se asemejan más en términos de genealogía a los Judas, y que nacieron aquí en la Ciudad de México, cerca de la Merced, hasta donde yo recuerdo, y estos otros, como lo que usted nos está platicando, que son básicamente animales de madera, pero que también han seguido una generación y que han evolucionado. Usted ahorita nos acaba de enseñar 2 toros distintos, uno con una pintura en sus manchas. Si nos lo puede volver a poner, le voy a platicar qué. Y el otro, que seguramente, y voy a tratar de adivinar, ya es de mano de usted o de gente que usted dirigió. Voltéemelo tantito y va a ver la diferencia. Mire usted la cola de este, no solo la pintura. La cola de este es más una serpiente. Ya tiene una imaginación distinta, es un animal mixto. Y estos animalitos de madera son los típicos alebrijes de Oaxaca. Entonces, uno sí nota la diferencia entre el de cartón y el de papel con los de madera, que tienen su peso y tienen sus colores particulares y sus diseños, claro.
y tienen sus diseños, y en las ferias de artesanías están los stands de los alebrijes oaxaqueños y se nota luego la diferencia. Aquí está la diferencia. Sí, señor. Esta revista es antigua, de Nueva York. Estas son las tallas de madera. Manuel Jiménez, Arrazola, Oaxaca. Estos son los alebrijes de cartón. Pedro Linares, México. México. Sí. Así es que México tiene dos personajes importantes a hablar de alebrijes, porque cada uno tiene su historia hablada, textualmente escrita y documentada por la misma cineasta Judith Bronowski. Sí. Así es que estos dos personajes, por favor, México, hay que alzar la bandera en alto porque tenemos nuestra cultura representativa para otros países. Sí. Y además con dos ramas que para gustos diferentes. No son ramas que compiten, sino que se complementan. Anduvieron juntos, pero no se copió uno a otro. No, y se nota. Trabajó en su lugar de origen. Por eso aquí nosotros, todos los visitantes que nos visitan, les digo, en Oaxaca no son alebrijes, los alebrijes son de México, visítenlos, la familia, ahí está Felipe, Miguel, nietos, bisnietos, platicarán la historia de Pedro Linares, de su abuelo, de su papá, como yo platico la de mi papá, y no le podemos quitar nosotros lo que es de él. Nosotros respetamos porque honor a quien honor merece. El autor de los alebrijes de México, ellos son. Por sus pesadillas, por su historia, ellos son. En Oaxaca, Manuel Jiménez, honor a quien honor merece, se lo deben de dar y claro, respetar. Y con materias primas distintas y con un sello diferente y con un gusto diferente y con un gusto por el color distinto y no se compiten. Si los pone usted juntos, las dos llaman la atención porque llaman a la fantasía. Así es. Y a la creatividad. Así es. Y en el caso de lo que usted nos enseña, sigue teniendo la semilla de origen, sigue dando lo mismo. Siguen siendo animales tallados, animales que son más bien como un juguete que sirve ya de adorno, no para estar jugando, pero también tiene una diversidad fantástica. En la casa de usted tengo, por ejemplo, un venado que tiene incrustadas las astas, sí. Pero en las astas tiene la forma de un pájaro y una flor que le cae un colibrí. Esos son ustedes. Sí. Porque es todo de madera y se va ensamblando. Sí. Pero eso lo imaginó usted o lo imaginó su padre, don Manuel. Mire, ya con nosotros como hijos vamos siguiendo lo que él nos enseñó. Los demás artesanos de mi pueblo, Arrazola, San Martín Tizcajete, la Unión Tejalapa, la Sierra, los Migues, muchísimos pueblos, vamos siguiendo lo que él nos dejó, porque él dejó huella, cultura y legado en este estado de Oaxaca. Por ejemplo, tengo libros de texto de secundaria, primero de español, vienen obras de Manuel Jiménez. Uh-huh. Aquí le voy a mostrar. Y dice madera tallada de Manuel Jiménez, tomado del arte popular mexicano 5 siglos, antiguo colegio de San Ildefonso, México, en el 96. Tengo cuentos para niños, El tallador de sueños, la vida de Manuel Jiménez. Y lo tengo en inglés para Estados Unidos, para... Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo lo fueron ilustrando extranjeras? A la edad de 8 años, recargado en su árbol favorito, que es un guaje, observando a sus animales vivos, se los empezó a imaginar para hacerlos como un juguete para que él jugara. Entonces, toda esta historia la fueron haciendo, ilustrando. Primera edición de la SEP 2004, Libros del Rincón.
y lo pusieron como Mateo. Ujú. Y dice, Mateo vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, acurrucado junto a la antigua ciudad zapoteca de Monte Albán. Su familia cultivaba maíz azul y alfalfa en las tierras que había alrededor de su casa. Así vivió en este pueblo de campesinos con su padre, su madre, su hermana, su casa, Monte Albán, saliendo a la calle en Milpas y Campo. O sea, así vivió en este pueblo y lo fueron ilustrando cómo vivió. Ujú. Su taller familiar. Y al final del cuento termina hablando de Manuel Jiménez, que está con mi mamá, de Oaxaca y de él. Ujú. Es algo interesante. También tengo esta que me trajo una japonesa, Pizar de Japón. Ah, Me la trajo porque dice, aquí viene usted maestro en su taller, aquí. ujú. Tiene una obra y habla de su papá y Pedro Linares. Hay mucha historia. Tengo Y el libro de además, Tesoros del Arte Popular Mexicano, colección de Nelson Rockefeller, que estuvo con Manuel Jiménez, que visitó a los primeros artesanos de Oaxaca, y de Oaxaca y de México, y hizo el libro. Lo tengo en inglés también. Y aquí habla de Pedro Linares y Manuel Jiménez. ujú. Entonces siempre son los dos personajes tan importantes en el país. Son los dos generales y atrás viene el batallón, las nuevas generaciones, niños más grandes, jóvenes. Y bueno, Manuel Jiménez con su juguete no se imaginó fomentar el empleo en Oaxaca. Vivimos de esto. Pienso vivimos bien, porque la bendición que Dios le dio a Manuel Jiménez fue muy grande para todo el Estado. Por eso en el libro de Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano dice, Manuel Jiménez Ramírez el Divino, tengo aquí el libro, Manuel Jiménez Ramírez el Divino es un artesano muy particular. Los habitantes de su pueblo, Arrazola, en Oaxaca, lo consideran un nahual. Casi todos sus colegas oaxaqueños lo conocen. Y con su trabajo ha logrado conseguir no solo cierto reconocimiento internacional, sino un buen nivel de vida. Él, a su vez, considera que su talento es un don divino, regalo no de los dioses. Lo cierto es que don Manuel nació en 1919. Como un regalo de Dios puso el escritor, porque Manuel Jiménez, él compartió, él enseñó, él vino a hacer el bien, él no acaparó, él quiso que todos viviéramos bien. Recordando sus tiempos pasados en los años 50 en Oaxaca, que tocaba puertas todo el día, no vendía, no comía, no tenía para un pan. Bebía agua en pedazos de fuentes que hay en la ciudad de Oaxaca, en la calle. Por eso cuando se hizo famoso en el 78 con Pedro Linares en Estados Unidos y se vino el extranjero en busca de ellos y más a Oaxaca por ser en madera, él empezó a compartir y a enseñar y dijo que todos tengamos el pan, recordando sus tiempos pasados en que no tenía para un pan. Pero oiga, es alma generosa y eso no siempre sale. Eso qué bueno que usted lo está mencionando porque sí debe ser parte de nuestra memoria colectiva. Déjeme hacer un paréntesis, nada más para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando del tema, iba yo a decir alebrijes, pero mejor dicho, tallas de madera de animales fantásticos. Estamos hablando con Isaías Jiménez, hijo de don Manuel Jiménez, el creador de estas figuras, de esta zoología fantástica. Pero
además de que ya don Pedro es perdón, don Manuel es una figura de la literatura y de los libros de texto y de los libros de la artesanía mexicana, a mí me interesa platicar con usted de esto, porque este animalito que usted nos está enseñando, ya no sé si se lo imaginó su papá o más bien se lo imaginó usted, porque lo que llama la atención de estos animales fantásticos modernos es el equilibrio, el equilibrio que hay entre los distintos elementos. Uno puede tener un cuerpo de un cuadrúpedo que podría ser desde un felino hasta un perro, pero con orejas de conejo y una máscara de calavera, pero con bigotes, y no se ve desequilibrado. Platíquenos usted de su propio taller y de su vida, como un fruto de este árbol frondoso de don Manuel Jiménez. Bueno, pues sí, esta obra que tengo en mis manos ya es hecha por mí, tallada en madera de cedro, ensamblada y pintada también por mí, tallada y pintada. Este oficio sigo porque me lo enseñó mi papá, como a mis hermanos, como a mi familia. Es una herencia que él nos dejó de oficio. Lo seguimos haciendo en familia. Es una pequeña familia aquí, yo con mi esposa Nicole, mi hijo Eleuterio Isaías, mi hija Viviana, y así mis demás hermanos en sus casas. Pero esto es lo que hago, me gusta, me apasiono, lo hago con amor, porque valoro. Esta es una artesanía, pues, por ejemplo, este es un conejo nahual muerte. Ahora les decimos tonas. Manuel Jiménez empezó a hacer los nahuales porque él era curandero. Acabé de decirles en el libro de grandes maestros del arte popular que dice que lo consideraban un nahual a él. Porque era curandero. Y aquí en su casa lo visitaron 80 brujos de 80 países. Y es una clandestinidad psicotrópica en Oaxaca. La visita para Manuel Jiménez. Vinieron del Líbano, de Europa, de Asia, Estados Unidos, México, Guatemala, Chile, Perú. De todos los, de muchos países se congregaron aquí, pero antes vino uno por uno a platicar con Manuel Jiménez y después se vino la agrupación. Para preguntarle, hacerle preguntas, ¿cómo hacía para curar? Y él, la respuesta era, lo mío es algo dado por Dios, algo divino. Y ellos decían, sí, pero dinos cómo haces. Ni yo mismo lo sé. Así es que mucha gente venía a ver a Manuel Jiménez para comprar una de sus obras talladas en madera y mucha gente venía para que los curara. Por eso él fue un hombre escogido por Dios, porque vino a hacer el bien, vino a ayudar, vino a compartir. Y ahora sigo este oficio como ejemplo estas y otros que hacemos con cara humana, que son los nahuales, son las tonas, porque Manuel Jiménez era uno de ellos. En esta revista que amplié y se llama Clandestinidad Psicotrópica en Oaxaca, hay 9 rostros. El número 7 es Manuel Jiménez, que ellos hicieron la revista y publicaron a él mismo y lo integraron en la agrupación que ellos tienen, porque era el mejor chamán. Así es. Pero psicotrópica quiere decir que tenían que tener alguna, se ingerían alguna cosa o bebían algo para poder tener sus imaginaciones o ¿por qué se llama así? No sé, ellos pusieron en la revista así, pero pues por eso es que venían a hacerle esas preguntas a Manuel Jiménez, pero Manuel Jiménez no hacía limpias con hierbas, con huevos, pero todo curaba espiritualmente. Todo era en el nombre de Dios,
hasta para empezar a tallar. Era en el nombre de Dios, fue un hombre de mucha fe. Manuel Jiménez fue de mucha fe, así seguimos nosotros, de mucha fe, trabajando en el nombre de Dios, todo, porque ese es lo primero, lo principal, después viene lo demás. Pero ahorita vamos a hablar de eso de más, y no tanto de don Manuel, sino de usted. Si me vuelve a poner otra vez el nahual, conejo nahual que tenía ahorita en las manos. Sí, cómo no. Fíjese usted, lo primero que yo veo como pues un habitante viejo de la Ciudad de México, pero que me llama la atención. Me llama la atención la simetría que hay en esas manchas, en estos diseños de manchas. ¿Los hace usted usando un molde o los va haciendo? Fíjese. Y la segunda, ¿cuánto tiempo tarda desde el momento que escoge usted una pieza de madera, imagina lo que puede ser, hasta que dice usted, aquí lo terminé? Platíquenos ese proceso, porque es un proceso largo y es un proceso intelectualmente muy importante. Mire, este conejo, como les dije, lo tallé en madera de cedro y está ensamblado. Entonces lo tallé en 2 días. La madera es seca, ya se trabaja seca la madera. Entonces en 2 días. Y para el pintado, otros 2 días. 4 días para terminar una pieza como esta. Es un tamaño, pues, grandecita, ¿no? No es... Muy grande. Pues se puede decir, pero es así. Y si son más chicos, porque hacemos más chicos, entonces Sí. los hago en un día, en el tallado, y bueno, pues se llevan un tiempecito. Pues no tanto, ¿no? Pero bueno, esto me enseñó mi papá, esto sigo, es una práctica que ya tengo de todos los días. Ahorita estoy tallando en el tallercito, pues otros más, unos nahuales más que me pidieron, que son unos perros nahuales. Entonces, la gente mucho les gusta porque es algo único, algo que no se ve en todos los talleres, pero de aquí nació todo para todos. Entonces, lo seguimos nosotros con mucho amor haciéndolo, porque pues de esto vivimos y las personas que nos visitan les gusta ver que nosotros mismos lo estemos haciendo como familia, les encanta, son felices, nos compran y bueno. Y están en todo el mundo. Pues se puede decir, obras de Manuel Jiménez hay en museos de Osaka, de Europa, de Estados Unidos. Hay muchas obras de Manuel Jiménez originales de los años 50, de los 60, 70, y bueno, ya están en museos permanentemente por la historia que hay de él. Entonces es algo original. Y va a haber de Isaías Jiménez también en los museos, va a haber. Acuérdese de mí cuando usted tenga un poquito más años y de repente se sorprenda que hay obras como esta que usted me está mostrando en una galería como una pieza única, no solo de artesanía, sino con una talla cuidada de artista que tiene signos y tiene una composición que lo hace especial. ¿Cuáles son los animales que más le gusta a usted mezclar o hacer? Principalmente los nahuales. Eso es lo que me gusta hacer, los rostros humanos, los animales diferentes, como son muy típicos los conejos, nahuales, perros, nahuales, de todos los animales les ponemos cara humana, son nahuales, son tonas que les decimos ahora, porque son leyendas que hay desde que existían, desde los primeros hombres que vivieron en Monte Albán, o en los pueblos muy metidos de los valles centrales, pues hay esas personas que tienen esas tonas, ¿no? Y que se van terminando ya ahora, ¿no? Por las nuevas generaciones, ¿no? Pero los nahuales me gusta, y de allí hacer todos los tipos de animales que hacía mi papá, toritos, burritos, chivitos, conejos normales, o ranas, tortugas, todo lo que se ve, chapulines, pues lo vamos haciendo en madera. Así empezó él, así seguimos ahora nosotros, pero él nos abrió esa luz para ver
¿qué hay en el mundo? Es un mundo fantástico el que tenemos y el que nos dejó él. A todo el estado de Oaxaca ahora somos nuevas generaciones, somos puros jóvenes, hombres y mujeres, que seguimos este oficio heredado por él. Somos miles, miles. Qué lindo es, me siento feliz que haya miles de seguidores de Manuel Jiménez, porque el árbol que es Manuel Jiménez y que refresca este estado de Oaxaca, ese árbol, está floreciendo y está dando buen fruto. Él sembró para cosechar. Y eso es lo que quiere Dios. Siembra el bien para que coseches el bien. Déjeme hacerle una pregunta que tiene que ver con la idea del ser artesano, no solo con la generosidad de don Manuel y con la suya que nos permite hacer esta entrevista, pero que tiene que ver con las manos del artesano. La primera es, ¿ha tenido usted algún accidente que le haya dejado en sus manos o en la de su papá, que usted se acuerde que tenga la marca de su oficio en sus manos? Sí, más en esta que agarra uno las piezas y esto el cuchillo. Entonces, más en esta sí hay unas marquitas aquí, por aquí está una, chiquitas, pero que sí. Mi papá también tuvo accidentes, se cortaba y se llenaba de sangre su talla y me decía, esta va a valer más, hijo, porque tiene mi sangre. Está bien. Siempre hay accidentes en todo oficio. Son leves, pero sí los tenemos. Pero esas son las marcas de ese oficio. Y la otra es, ¿hace usted piezas que repita? ¿Le gusta a usted repetir alguna pieza? Pues sí, porque nos gusta o son órdenes de personas que vienen y las ven, por ejemplo, en fotografías o en una otra galería, en alguna otra parte, o en un libro que ellos compran y viene y dice, oiga, ¿me puede hacer esta? Para tener, ya compré el libro, ahora quiero la obra, para tenerlo ya con historia. Y se las hago, le digo, va a ser similar, no va a salir igual, porque pues no hay molde, no hay nada, no es pura imaginación. Fíjese que ahorita que lo menciona y recordando algo que nos decía hace un rato, en los años 60, cuando empezaron los libros de texto gratuitos, en la primera página venían juguetes mexicanos y venía un león muy parecido al que nos acaba usted de enseñar. ¿Sería también de don Manuel? Posible. Estamos hablando del 63 por ahí. Posiblemente porque la SEP de México vino a filmarlo aquí, a la casa, y de allí lo fue al siguiente día, lo filmó en Monte Albán. Y entonces ellos tienen la historia de nuestro padre, ellos dijeron, para los libros de texto. Entonces, posible, muchos los maestros, tengo porque los maestros, ahora que inauguré la casa de mi padre, oficialmente ya por la historia que se encontró, el origen que es aquí Narrasola por Manuel Jiménez, pues los maestros llegaron con esos dos libros y dice, guarde uno y ponga uno aquí para mostrarle a la gente. Y aparte vienen otros, tenemos otros, dice, donde viene su papá en el libro. Me dijeron, yo no lo he visto, pero bueno, con que trajeron, cuando menos ya es un testimonio que hay, y tengo mucho testimonio, porque para cualquier aclaración debe de haber documentación. Es que ahorita ya es con documentos. Por eso aquí, inaugurada por Antropología e Historia de Oaxaca, Omar Vázquez Herrera invitó a Ignacio Toscano de Culturas y Artes de Oaxaca, a Alejandro Murat Mandola, directora del Instituto de las Artesanías, el presidente municipal de Santa Cruz, Jocotlán, que es nuestra cabecera municipal, el diputado Toribio López Sánchez, la directora de Monte Albán, de la OCB, agencias de viajes, fundaciones, la autoridad de mi pueblo, artesanos de Razola, vinieron a inaugurar el 16 de marzo del 2018, se inauguró oficialmente. Así es que, pues, gracias a Dios, primero. Segundo, gracias a Manuel Jiménez, que nos ha heredado todo esto para todos. Yo siempre le doy gracias a Dios y a Manuel Jiménez. Y hace usted muy bien,
pero yo necesito que nos cuente también una historia. ¿Usted ha salido a ferias internacionales? Exacto. Platíquenos un poco eso. Pues mire, he salido a los Estados Unidos, es más donde nos invitan, pero he tenido el gusto con mi hermano, Angélico, de representar a nuestro país en China. ¿Ah? Fuimos a una competición de tallado en madera internacional en el estado de Dongchang. Y aquí estamos representando a México con los demás talladores de los otros países. Pero mi hermano y yo poniendo un alto en nuestro país. Ese es el gusto que me da. Y fueron Armenia, Irán, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Argentina, Chipre, Malta, Sri Lanka, Bulgaria y presencia de Oaxaca en China. El embajador Sergio Ley nos felicitó por el éxito de tallar y pintar. Los demás talladores lo dejaron como una escultura sin pintar. Allí fue una competición, allí fuimos a hacerlas, no a vender. Ese es el gusto que nos da. Porque tuvimos un gran maestro en casa, un catedrático, que es nuestro padre. ¿Y usted ha dado talleres? ¿Es usted también maestro de jóvenes? Claro que sí, con muchísimo gusto. He formado talleres en un pueblo o un distrito que se llama Santiago Tenango Etla. Vino el presidente, porque es una presidencia, el síndico y un carpintero. Y ellos me dijo, queremos que si no nos enseña, porque venimos recomendados por ICAPET del estado de Oaxaca. ICAPET es un lugar donde enseñan, dan talleres de gobierno del estado. Entonces ellos, el director de ICAPET los mandó conmigo. Dice, vayan a Razola, está el hijo de don Manuel, seguro que los va a enseñar. Y me dijo, sí enseña usted mi gente, son 30 carpinteros, ellos hacen carritos de madera que los venden en la orilla de la autopista de Oaxaca, México, y tienen sus puestos, pero ahora quieren hacer figuritas de animalitos de madera, como lo hacen ustedes. ¿Puedes enseñarlos? Le dije que sí, con mucho gusto. Y dice, ¿y cuánto nos cobraría? Pues no, nada, no es nada. Yo quiero, pues, lo que me enseñó mi papá, puedo enseñar. Así es como fui, iba todos los días a ese pueblo, se conjuntaron hombres y mujeres, y yo me senté en medio de ellos, les dije que me hicieran rueda, porque eran bastantes, entonces, para que vieran, y yo lentamente haciéndole la cara a una figurita, y les dije que me estuvieran viendo cómo lo iba a hacer, primero la cara, después el cuerpo. Cuando lo terminé en 2 horas, lo puse en medio y les dije, ahora, hacer ustedes el suyo. Pueden hacer lo mismo que hice o a su gusto, o la figura que quieran. Les gustó, se inauguró oficialmente por COPLADE de gobierno del estado, y el director también fue. Cuando pusieron sus carritos y sus piezas que ellos hicieron, el director de COPLADE me dijo, oye Isaías, estas piezas que están aquí, ¿tú las hiciste o son los que enseñaste? Y le dije, son los que yo enseñé. Si no, aquí están ellos, usted pregunta. Y dice, eres buen maestro, los enseñaste bien. Entonces yo hago lo más que puedo, lo que me enseñó mi papá. Y ya queda del que está aprendiendo si le pone más sabor a su imaginación. Le voy a decir una cosa que le enseñó su papá. Ser generoso, eso es lo más valioso. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque todos venimos a este mundo, los seres humanos principalmente, venimos para querernos, estimarnos y ayudarnos en lo que sabemos. Nadie vive más de 100 años. ¿Por qué ser egoísta? No, dice la Escritura, dijo Jesús, enseña, haz el bien, comparte. Porque si me lo guardo, de nada sirvió que yo supiera algo que sé hacer. No lo saqué a la luz. No, hay que sacar a la luz, por ejemplo, estos tesoros ocultos.
hay que sacarlos a la luz, pero con palabra y ejemplo, con la verdad. Le voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con su lectura de la escritura también. Dice la escritura que bendito eres a tu entrada, y es el don que Dios le dio a su papá, y bendito también eres a tu salida. Platíquenos los últimos días de su papá y los últimos trabajos que él hizo. Pues los últimos trabajos que tenemos son del 2005, por eso aquí en la casa el museógrafo puso la evolución del trabajo, cómo va la historia de Manuel Jiménez. Pusimos sin pintar, pusimos sus anilinas con cochinilla, sus brochas que se inventó, pusimos obras de los 50, de los 60 con esas pinturas, pusimos con acrílico las manchitas y el pelito, pusimos la greca, un venado que tenemos en el centro, aquí en esta salita permanente, que es el detalle de pintura, la greca, la cultura zapoteca, mixteca, porque hasta ahí vamos las nuevas generaciones 2022. Esos acabados se encuentran aquí en la casa, en los talleres de Arrasola, en los talleres de San Martín Tilcajete, galerías de Oaxaca, de México, hasta ahí vamos. Pero la evolución solamente se encuentra aquí. Por ejemplo, tenemos unas que están hechas por mi papá. Aquí. Esas son hechas últimas por él, del 2005. Y así tenemos adentro las demás. Entonces, esa evolución está aquí con presentando el caminar de la vida de Manuel Jiménez. ¿Cómo fue esa evolución de década en década, por ejemplo, y hasta dónde nos ha dejado hoy en día lo que vemos, la superficie, todos los visitantes que somos nuevas generaciones, el detalle de pintura, pero las raíces más profundas que hay en la historia, en el tallado en madera, son las de Manuel Jiménez. Esas son las más profundas que hay. Por eso pasó a ser una cultura representativa de México al mundo. Tengo un sueño que viene en la monografía del Instituto Politécnico Nacional, y este sueño viene aquí. Por ejemplo, esta universidad investigó y dice: la talla de madera en San Antonio Arrasola. El creador del arte de la talla de figuras en madera de copal es el señor Manuel Jiménez, de origen zapoteca. Arrasola llegó dentro del vientre de su madre, Isabel Ramírez, quien junto con su abuela acudió a trabajar a la hacienda productora de aguardiente, panela y azúcar. Su padre fue el señor Jesús Jiménez, de mi papá, mi abuelo. Ahí va su historia, donde trabajó en Monte Albán con Alfonso Caso, con Luis Echeverría, presidente de México. Los sueños de don Manuel, dice Manuel Jiménez: soñé con un gran árbol cuyas ramas tocaban el cielo. Yo estaba recargado en aquel árbol y una voz me decía: maestro, ¿qué hacemos? A trabajar y vuelta, porque nos vamos a ocupar más, respondí. Fue un ángel de Dios que se me presentó. Como el sueño me inquietó, ya no pude dormir, por lo que fui a buscar a los pajaritos que leen la suerte en Oaxaca. El pajarero le dijo a los pajaritos que me buscaran mi suerte. 2 pajaritos escogieron entre hartos papelitos y dejaron 2 papelitos a la entrada de la puerta de su jaula. Uno decía: tus manos y tu frente harán la labor de tu patria. Otro: tendrás grande honra con los grandes y saldrás de nación a nación. Yo pensaba que eso era imposible, pues pobre como era, ¿qué iba a hacer? Estaban lejos sus sueños de Manuel Jiménez, hoy en día hechos realidad. Y tiene un museo. Gracias a Dios. Dígame, ¿quién tiene un museo? Platícanos un poco
para que nos llevara usted de la mano a pasear poquito desde lejos por ese museo, por los pasillos de ese museo. ¿Qué vemos ahí? Bueno, voy a mostrarles algo. Ahí va. Aquí era la sala donde convivió Manuel Jiménez con Rufino Tamayo, Rodolfo Morales, Francisco Toledo, Roberto Donís, el exgobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller. Y pusimos ahora libros, que aquí ya quité unos, pero aquí tengo otros. Aquí tengo su documental en cinta para proyector de cine. Después llegó en cassette para verlo porque no tuvo el proyector Manuel Jiménez. Tengo la cineasta que fue la que representó a Manuel Jiménez. Esta mujer lo lanzó a la fama, a él y a Pedro Linares. Aquí habla de él. Y estas son algunas obras también de él. Judy Bronowski, sí, vive ella en California. Tengo el legado, dice, la escuela de Manuel Jiménez ha dejado huella en varios rincones del estado de Oaxaca, como en San Martín, Tilcajete, Ocotlán, donde hace muchos años presentó diversas exposiciones con el apoyo y entusiasmo de Tonatiuh Gutiérrez, entonces director nacional de Fonatur, y la señora Teresa Pomar, considerados ambos entre los principales conocedores del arte popular en el país. Ahí habla más de él. Aquí tenemos obras del 2005. Tenemos el leoncito que está aquí. El leoncito. Y aquí tenemos al extranjero, Arturo Train de Nueva York, que descubrió Manuel Jiménez y su esposa. Y cuando me dijo, cuando me entregó León, dice, cuando yo me casé con mi esposo en el 57, se la compramos a tu papá, nos costó 50 centavos y bueno, aquí está. La clandestinidad psicotrópica en Oaxaca, lo que les había dicho, los rostros, 9 rostros, el 7 que es Manuel Jiménez, 7 Manuel Jiménez, aquí habla de él. Y dice, vinieron 80 personas en total, 20 de ellas como prestadores de tema. ¿Por qué en Oaxaca? ¿Por los hongos? Bueno, este lugar tiene una tradición de artesanía, si nos interesaba dar a conocer nuestros trópicos a la gente local. El curandero Manuel Jiménez, con sus 84 años al lomo, fue integrado al programa Grupos Pequeños. Lo visitaron en su casa y estudio, nacido en Arrazola. Es conocido internacionalmente por sus nahuales multicoloridos de madera tipo alebrijes, que han sacado a su pueblo de la miseria al haber adoptado y comercializado muchos otros artesanos su estilo de Manuel Jiménez. Dejó un gran comercio en Oaxaca. Pues tenemos más revistas, que tenemos Voces de México, bueno, muchas. Este es una obra de Manuel Jiménez, ese es un ángel. Él se sentaba aquí platicaba con sus visitas. Ahora pusimos un ángel donde él se sentaba, hecho por él. Y la foto de la inauguración de la casa, 16 de marzo de 2018. Y aquí en China, adentro vamos a ver aquí tenemos obras de Manuel Jiménez, originales de él, representando cómo va la historia, que en los años 50 los vendía sin pintar. En esa vitrina, herramientas que ocupaba para tallar, pinturas anilinas en polvo, cochinilla en polvo, brochas de carrizo con hile que se inventó en los años 60 para pintarlos así quedaban en los años 60. Estas obras suyas son donadas por extranjeros y me están donando más obras. Ahora los extranjeros que vienen les está gustando que la casa de Manuel Jiménez se haga hecho un museo, ya oficialmente. Entonces ellos están apoyando con donar obras originales de él. Tengo más guardadas y yo creo que se va a llenar a futuro la casa de Manuel Jiménez. Entonces, esta vivió en Los Ángeles, en San Diego, en Santa Fe, Nuevo México, en la Ciudad de México, en Oaxaca. Y después que se decoloraban estas obras, entonces encontró el acrílico. Y estas son originales de Manuel Jiménez, del 2005, cuando él falleció de 85 años, un 4 de marzo. Hasta ahí nos dejó. Y el detalle de pintura, que es el venado que les platicaba, que está aquí, que ya lo hice yo, tallado en madera de cedro, ensamblado, pero ya lo pintó mi sobrina. Este ya no lo pinté yo, nomás lo tallé. Y mi otro sobrino lo llevó a un concurso estatal Benito Juárez en el 2014 y ganó el primer lugar, el galardón, por eso está aquí. Todo nos viene cayendo como anillo al dedo.
Dice un dicho de pueblo, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te presentes. Sí, aunque te pongas. Así es que hasta ahí vamos las nuevas generaciones. Y aquí se pintó en la pared de pintura un copal, y de las ramas del copal sale el rostro de Manuel Jiménez, el Espíritu Santo que le dio el don y la sabiduría, y sus figuritas de nubes, porque fue pura imaginación de él. Y aquí tenemos un reconocimiento que le dio el gobernador Diodoro Carrasco Altamirano con la directora Margarita Dato Palomo, directora general del Instituto Oaxaqueño de las Culturas, en el 1995, en el Zócalo, con la Banda de Música del Estado, en vida a Manuel Jiménez, y San Antonio Arrazola otorga el presente reconocimiento a Manuel Jiménez por poner en alto con su obra Nuestra Comunidad, distinguido como artista internacional 9 de abril de 1998. Su pueblo, el Estado, los gobernantes en funciones, en vida a Manuel Jiménez le dieron su reconocimiento. En el 1998, en Arrazola fue el primer tianguis en honor a Manuel Jiménez para darle ese reconocimiento, y desde ahí se quedaron mis compañeros para mostrar sus obras en la entrada de nuestra comunidad desde el 98. Así es que tengo la filmación también de esa inauguración. Todo esto vamos a pasar ya a mostrar. Tenemos mucha historia hablado en el tallado madera por Manuel Jiménez. ¿Él llegó a tallar solo en un tipo de madera o en más maderas? Más maderas. La principal fue el copal. El copal lo empezó a tallar en 1931. Descubrió el copal. Y después empezó a trabajar cedro. Hoy en día trabajamos copal y cedro. Pero más atrás él hizo investigación de cortar cualquier ramita de árbol, hacía sus figuras, hasta que encontró el copal y se volvió tradicional esa madera para todos los artesanos de este estado de Oaxaca. Pero él lo descubrió en el 31, a la edad de 12 años. Y así seguimos con esas dos maderas actualmente nosotros aquí en el taller, y todos mis compañeros artesanos de Arrazola, de los demás talleres de los demás pueblos, copal. Y este venado es de cedro. Este venado es de cedro. Y lo que queremos nosotros para trabajar el cedro, lo que queremos dar nosotros es calidad en la materia prima, que dure por toda la vida. Porque el cedro es una madera que no hay insectos, no se pica, no hay polilla. Y dura años y años y años. Y el copal hay que tratarla ahora con gasolina fungicida para que no se pique, para que no haya insectos. Entonces lleva un proceso, ¿no?, de más tiempo, porque se trabaja verde, y el cedro no, porque se trabaja seca la madera. Entonces hay ventaja y desventaja. Pero lo único que queremos es nada más dar calidad a quienes nos compran una obra aquí en la casa, porque ya es de colección, ya es con historia, y bueno, así la llevamos aquí. Pero fíjese qué historia me acaba usted de contar. No solo de un hombre generoso que deja a un hijo generoso, sino también el de una evolución de un arte que empieza siendo un juguete y se convierte en una obra de arte. Sí. Y que tiene un museo. No sabe usted cómo agradezco esta entrevista. Muchísimo. Todo lo que he aprendido. Muchísimo agradezco esta entrevista. Y quiero insistir en la idea con la que comencé. La memoria, todos somos nuestra memoria, pero no somos nada más la memoria histórica, también somos esta idea de imaginar las cosas y de imaginar el mundo como nos gustaría que fuera. Imaginar animales de colores, imaginar animales mixtos, imaginar que se mueven. Ese venado que usted está poniendo aquí frente al león, que era uno de los primeros elementos, tiene una distinción. Este tiene movimiento, el otro es un juguete grande. Hay una evolución y esa memoria es una memoria que camina. No sabe realmente cómo agradezco esta lección.
Don Isaías, tengo que dar por terminado el programa, pero me hubiera encantado seguirlo escuchando. Claro, hay mucho que platicar. Mucho que platicar. Y por desgracia, tenemos que darlo por terminado y me gustaría que usted, para que lo cerráramos, me platicara, se imaginara cuál va a ser el futuro inmediato de este tipo de arte. ¿Cómo lo imagina usted, digamos, dentro de unos 30 años? Ya no vamos a estar nosotros. Pues sí, me lo imagino más bonito esta casa de Manuel Jiménez, porque mucha gente nos visita y va a llegar más gente, porque el interés que tenemos todos los visitantes es conocer historias culturales. Ese es lo importante. Lo demás, pues ya se compraría como un recuerdo, pero la historia, no hombre, son joyas. Son joyas porque no hay que dejarlas perder. México las tiene. México las tiene. Así es que vamos a trabajar mucho para que nuestro país salga adelante y la bandera esté en alto, porque tiene productores. Por ejemplo, en Oaxaca tiene talentos. Así es como me imagino la casa de Manuel Jiménez. Va a seguir floreciendo Manuel Jiménez y va a seguir dando frutos, porque él sembró para cosechar y esta cosecha no se va a terminar. Esta va a seguir de generación en generación. Yo como hijo soy una segunda generación y mis hermanos y mis hijos y mis sobrinos tercera generación que siguen el oficio heredado y siguen de sus hijos a hijos. Va a seguir porque lo seguimos haciendo, seguimos enseñando, es lo importante. Así es que hay para todos, alcanza y sobra. Amén. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, don Isaías. Voy a dar por terminada esta entrevista tan rica, esta plática con usted tan aleccionadora, tan bonita. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Isaías Jiménez, de su memoria y de su quehacer. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Amarentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.